Buenos días a todos. Bienvenidos a los teóricos virtuales de farmacología de la primera unidad académica de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Matías Bárcena y hoy vamos a estar viendo la clase correspondiente al capítulo de antirretrovirales. Para esta clase vamos a plantearnos los siguientes objetivos. El objetivo principal va a ser estudiar los grupos farmacológicos disponibles para tratamiento de un paciente con diagnóstico de VIH. Para esto, primero tendremos que hacer un repaso de las características microbiológicas y del ciclo de replicación del virus y analizar los lineamientos básicos de cómo es el tratamiento de un paciente con diagnóstico de VIH. El virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que pertenece a la familia de los retrovirus. Es un virus envuelto, lo cual significa que posee una membrana lipídica que recubre toda la partícula viral. Y en esa membrana lipídica encontramos dos moléculas altamente importantes para el virus, que son la glicoproteína 120 y la glicoproteína 41. La asociación de estas dos glicoproteínas forman la glicoproteína 160 y es lo que determina el tropismo viral. Es la glucoproteína que le permite al virus unirse e internalizarse en una célula humana. Por dentro de esta bicapa lipídica encontramos la nucleocápside o core del virus, que protege el genoma viral. Este genoma se encuentra formado por un ARN de simple cadena, que se encuentra asociado además a un grupo de proteínas virales, que son la transcriptasa reversa, la proteasa y la integrasa. Secundariamente, la partícula viral posee otras moléculas, como son el BIF, el NEF y el NP7, que actúan como factores de transcripción o reguladores y que además contribuyen para la evasión a la respuesta inmune del cuerpo humano. El ciclo de replicación del virus comienza cuando logra internalizarse en una célula humana. Para ello, debe lograr una interacción entre su envoltura y la membrana plasmática de la célula humana. La glicoproteína 120 tiene afinidad por los receptores CD4. Por lo tanto, sus principales blancos de infección van a ser los linfocitos CD4 positivos. Sin embargo, esa interacción no alcanza para lograr la internalización del virus. Es un primer paso que logra poner en contacto ambas membranas. Para que se produzca la internalización del virus, debe interactuar la glicoproteína 41 con un correceptor, que puede ser el CXCR4 o el CCR5, ambos receptores de citoquinas. Una vez que se produjo la fusión de las membranas y el virus ingresó en la célula, se produce el proceso de decapsidación, en el cual el virus libera sus componentes y su genoma dentro del citoplasma del linfocito CD4. El siguiente paso consiste en que el genoma del virus, que estaba compuesto por un ARN de simple cadena, sea transformado en un ADN de cadena doble. En ese proceso participa la transcriptasa reversa. Finalizado el proceso de transcripción reversa, el nuevo ADN del virus es translocado al núcleo del linfocito y sufre un proceso de integración mediado por la integrasa dentro del genoma del linfocito CD4. Esta integración logra que el ADN del virus funcione como un reservorio a partir del cual se puede lograr un estado de quiescencia del virus o se puede lograr la transcripción activa del mismo para fabricar nuevas proteínas y nuevas partículas virales. A partir del ADN integrado en el genoma del linfocito, se va a producir el proceso de transcripción celular para sintetizar nuevas partículas virales. La transcripción va a tener tres caminos principales. Por un lado, se va a sintetizar el ARN que va a actuar como nuevo genoma de la partícula viral. Se van a sintetizar las glicoproteínas de membrana que forman parte de la envoltura, que van a estar dirigidas hacia la membrana celular del linfocito. Y por otro lado, se va a sintetizar un precursor proteico de gran tamaño molecular
en el cual están incorporadas, entre otras, la proteasa, la integrasa y la transcriptasa reversa. Para lograr desprenderlas y obtener los productos definitivos, participa la proteasa, que tenía originalmente el virus cuando ingresó en la célula, que rompe a la molécula y separa a las proteínas individuales. Este proceso lo enmarcamos bajo el nombre de maduración de la partícula viral. El ciclo de replicación del virus finaliza cuando los componentes virales envueltos en una nucleocápside son recubiertos por una porción de membrana celular del linfocito CD4, que va a formar la nueva envoltura del virus. El virus no va a incorporarse en cualquier parte de la membrana, sino que va a tomar la parte de la membrana en la cual se incorporaron las glicoproteínas 120 y 41. Una vez que se produce la gemación, finaliza el proceso y el virus queda libre para ir a infectar un nuevo linfocito CD4. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana se caracteriza por ser una infección crónica. El VIH es un virus que tiene una gran capacidad para evadir la respuesta inmune humana y por ende perpetuarse en el cuerpo humano. En la evolución natural de la infección distinguimos 3 periodos. Vamos a analizar en el siguiente gráfico qué es lo que ocurre con 2 de los parámetros de mayor importancia clínica en el seguimiento de los pacientes con diagnóstico de VIH, que son la carga viral, o sea, el recuento de partículas virales en plasma, y el recuento del linfocito CD4, como un marcador del estado inmunitario del paciente. El comienzo de la infección se caracteriza por lo que se conoce como síndrome retroviral agudo, que comienza y termina a las pocas semanas de producido el contacto con el virus. En este primer momento lo que vemos es una pequeña caída del recuento del linfocito CD4 asociado a un gran pico de replicación viral con una alta carga viral en sangre. Luego de estas semanas en las cuales se resuelve, el virus se controla, pero sigue progresando y avanzando en el cuerpo de forma muy lenta, en un periodo que abarca varios años, en promedio entre 10 y 15 años, hasta llegar a los estadios más avanzados. Esta evolución lenta tiene una etapa más prolongada que se caracteriza por ser silente, completamente asintomática, en la cual vemos una caída progresiva muy lenta del recuento del linfocito CD4 y un aumento progresivo en lo que es la carga viral, hasta que llegamos a la última instancia, a la última etapa de la infección, que se caracteriza por las enfermedades oportunistas a las cuales el sistema inmunitario no puede combatir debido al gran deterioro que posee. Es lo que se conoce como síndrome de inmunodeficiencia humana adquirido, en la cual vemos un recuento de linfocitos CD4 muy bajo asociado a una gran carga viral. Toda esta evolución natural puede ser interrumpida con un tratamiento correcto, que puede lograr suprimir la carga viral y evitar la caída de los linfocitos CD4. El tratamiento antirretroviral, conocido como TARV o HART por sus siglas en español y en inglés respectivamente, supone un gran desafío terapéutico. Lo primero que debemos decir es que es un tratamiento crónico, no curativo, sino que es un tratamiento controlador, que en la gran mayoría de los casos logra controlar la tasa de replicación viral y por ende suprimir la carga viral en plasma y evitar el deterioro del sistema inmunitario. Sin embargo, por ser la infección en gran parte de su evolución completamente asintomática, se plantea un nuevo desafío, que es que los efectos adversos propios de los antirretrovirales pueden superar, en el malestar que genera sobre el paciente, a los malestares propios de la infección, lo cual puede comprometer la adherencia al tratamiento por parte del paciente. Y de ahí se destaca la importancia de una buena relación médico-paciente y de transmitir correctamente todos los beneficios a largo plazo de la adherencia al tratamiento. Los objetivos del tratamiento son varios. En primer lugar, lo más importante, se busca impedir el progreso de la infección, impedir el deterioro del sistema inmunitario para que el paciente no llegue al estadio final de infecciones oportunistas. Muy de la mano con esto,
se busca que el tratamiento logre suprimir la carga viral y que por ende la carga viral sea indetectable en plasma. Y por último, se busca evitar la aparición de resistencia a los antirretrovirales. La supresión de la carga viral, además de ser un buen parámetro de respuesta al tratamiento antirretroviral, es un parámetro importante con fines epidemiológicos, en los cuales se observó que los pacientes con diagnóstico de VIH y que se encuentran bajo tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable no transmiten el virus en contactos sexuales sin método de barrera de protección. Y de ahí surge la campaña de concientización indetectable igual a intransmisible, como demostraron los estudios Partner, Partner 2, Opposites Attract, entre otros, que demostraron la ausencia de transmisión sexual en contactos sexuales sin protección en pacientes bajo tratamiento antirretroviral y con carga viral suprimida. Los antirretrovirales son fármacos que atacan al virus en alguno de los puntos claves de su ciclo de replicación intracelular. A lo largo del tiempo, se han logrado desarrollar distintos blancos terapéuticos y actualmente contamos con fármacos inhibidores de la entrada del virus adentro del linfocito CD4, fármacos inhibidores de la transcriptasa reversa, inhibidores de la integrasa e inhibidores de la proteasa. A lo largo de esta clase iremos desarrollando las ventajas y desventajas de los distintos grupos terapéuticos. El tratamiento antirretroviral se caracteriza por ser un tratamiento combinado, lo cual significa que se utilizan varias drogas antirretrovirales en simultáneo, con el objetivo de dar un sinergismo entre ellas que logre suprimir de forma más eficiente la tasa de replicación viral, el objetivo de lograr usar dosis más bajas de cada uno de estos fármacos individualmente y por ende potenciar los efectos terapéuticos y atenuar los efectos adversos de cada droga individual, y además impedir la aparición de resistencia viral a un fármaco individual. Como dijimos antes, es un tratamiento no curativo, sino que es un tratamiento controlador. Actualmente, la Sociedad Argentina de Infectología recomienda en nuestro medio usar tratamientos combinados basados en los siguientes grupos farmacológicos. Se recomienda utilizar siempre dos inhibidores nucleosídicos o nucleotídicos de la transcriptasa reversa, asociados preferentemente a un inhibidor de la integrasa, en segundo nivel de preferencia, un inhibidor de la proteasa, o en tercer nivel de preferencia, un inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa reversa. Una vez comenzado el tratamiento antirretroviral, puede producirse un efecto adverso que no es propio de un grupo de antirretrovirales en particular, sino que es un efecto adverso propio del tratamiento antirretroviral, que es el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, que clínicamente se caracteriza por ser un empeoramiento paradójico cuando comenzamos la terapia antirretroviral, producido por el desenmascaramiento de infecciones frente a las cuales el sistema inmunitario antes estaba muy débil como para reaccionar. Por lo tanto, este síndrome se caracteriza por ser una respuesta inflamatoria sistémica asociada a algún foco inflamatorio infeccioso. El primer grupo de antirretrovirales que veremos en esta clase son los fármacos inhibidores de la entrada, entre los cuales tenemos el Maraviroc y la enfuvirtida. Los fármacos antirretrovirales, además del nombre farmacológico, suelen tener un nombre abreviado que suele responder a su estructura química. En el caso del Maraviroc, MBC, y la enfuvirtida, T20. Estos dos fármacos están relegados en lo que es la consideración a la hora de utilizarlos como parte del tratamiento antirretroviral por diferentes limitaciones que poseen. El Maraviroc, por ejemplo, es antagonista del correceptor CCR5, por lo tanto no va a tener actividad frente a los virus que tengan tropismo por el correceptor CXCR4. Además, tiene complicaciones a nivel metabólicas, está sujeta a interacciones con inductores y represores enzimáticos, y tienen efectos adversos que también suelen ser molestos y que pueden limitar la adherencia al tratamiento por parte del paciente, como el ortostatismo y la hipersensibilidad. La enfuvirtida, por su parte, tiene la limitación de ser una droga que se debe administrar por vía subcutánea, al menos 2 veces por día,
y que tiene muchos efectos adversos a nivel local. Por estos dos motivos, por el hecho de que el Maraviroc es solamente activo frente a un tipo de virus y la enfuvirtida, por ser una droga parenteral, quedan relegadas como segunda línea en caso de ser necesario utilizarlas frente a una resistencia a los demás antirretrovirales. Los inhibidores de la transcriptasa reversa son un grupo de fármacos muy utilizados en los esquemas antirretrovirales. Y dentro de ellos encontramos dos subtipos de inhibidores. Por un lado tenemos los inhibidores análogos nucleosídicos o nucleotídicos, que son fármacos que en su estructura molecular son muy similares a las bases purínicas y pirimidínicas que utilizan las ADN polimerasas para sintetizar ADN, pero que poseen algunas diferencias moleculares tanto en la base como en la ribosa que lo componen. En el caso del tenofovir, además de poseer la base y la ribosa, posee un fosfato, lo cual lo transforma en un nucleótido. Y tenemos por el otro lado los inhibidores no nucleosídicos, que son fármacos que se comportan como antagonistas no competitivos y que deprimen directamente la función de la transcriptasa reversa. Los inhibidores nucleosídicos y nucleotídicos de la transcriptasa reversa son prodrogas que requieren atravesar un proceso de fosforilaciones para llegar al estado activo. Los análogos nucleosídicos requieren la adición de 3 grupos fosfatos y los nucleotídicos requieren la adición de 2 grupos fosfatos. Una vez que alcanzan el estado de trifosforilación, se incorporan al pool de nucleótidos disponibles que son utilizados por las diferentes ADN polimerasas, entre ellos la transcriptasa reversa, para sintetizar nuevas cadenas de ADN. Es por este motivo, por la activación metabólica, que no se recomienda combinar dos análogos de la misma base en un esquema terapéutico, debido a que ambos compartirían el mecanismo de activación y se podría entorpecer su efecto. Este grupo de fármacos tiene una diferencia sustancial con el resto de las bases nitrogenadas que utilizan las ADN polimerasas. En su extremo 3' carecen de un grupo hidroxilo. Ese grupo hidroxilo es el encargado de formar el enlace para que se agregue una nueva base nitrogenada en el proceso de elongación de la cadena de ADN. Por ende, si se incorpora algún nucleótido de estos, o uno de estos inhibidores nucleosídicos o nucleotídicos dentro de la cadena naciente, se interfiere, se corta el proceso de elongación, debido a que a ese nucleótido incorporado, ese falso nucleótido incorporado, no se le puede añadir una nueva base para continuar el proceso de elongación. Con respecto al espectro de estos antivirales, además de ser efectivos contra los virus de la inmunodeficiencia humana, tanto 1 como 2, son activos, en algunos casos, contra el virus de la hepatitis B. Dijimos entonces que estos fármacos funcionan como falsos nucleótidos, que al ser incorporados en una cadena naciente de ADN, cortan el proceso de elongación. Sin embargo, al estar disponibles dentro del pool de nucleótidos, son utilizables tanto por las transcriptasas reversas del virus como por las ADN polimerasas humanas. Sin embargo, la toxicidad que se observa es selectiva sobre las proteínas virales, debido a que la transcriptasa reversa posee una afinidad mucho mayor, hasta 1000 veces mayor, por estos nucleótidos en comparación con las ADN polimerasas humanas. Además, la ADN polimerasa humana tiene capacidad correctora, lo cual significa que si incorpora alguno de estos nucleótidos, tiene la capacidad para quitarlo e incorporar en la cadena el nucleótido correcto, capacidad que la transcriptasa reversa no posee. Si se incorpora un falso nucleótido en la cadena de la transcriptasa reversa, esa cadena no tiene salvación, no tiene vuelta atrás. Respecto de la farmacocinética de este grupo de drogas, al igual que la gran mayoría de los antirretrovirales, son drogas que se administran por vía oral, y en el caso de la acidobudina, tiene también la posibilidad de ser administrada por vía intravenosa. Las drogas administradas por vía oral plantean un gran desafío terapéutico debido a la cantidad de interacciones que pueden ocurrir. Algunas de las drogas ven su biodisponibilidad aumentada por el efecto de los alimentos, mientras que otras de las drogas de este grupo disminuyen su biodisponibilidad si se administran junto con los alimentos. Y algunas de las drogas además
tienen la particularidad de ser ácido lábiles. Por lo tanto, se inactivan al pH ácido del estómago. A nivel distributivo, son drogas que poseen un gran volumen de distribución y una gran capacidad para atravesar barreras, tanto barrera hematoencefálica como barrera placentaria, y que además sufren un proceso de acumulación intracelular, debido al proceso de activación metabólica, en el cual se le incorpora fosfato con carga negativa a la molécula del fármaco. Se le quita la posibilidad del fármaco de poder difundir fácilmente a través de las membranas. Por un fenómeno de atrapamiento iónico, el fármaco queda retenido dentro de la célula. La eliminación de estas drogas es variable, depende mucho de la droga en sí que analicemos, pero podemos decir como regla general que son drogas que poseen un escaso metabolismo. Si lo poseen, pueden conjugarse con ácido glucurónico o pueden seguir las vías de catabolismo comunes de las distintas bases nitrogenadas. En el caso de la acidobudina se describe un efecto de primer paso hepático, pero que todas tienen finalmente una excreción renal. La vida media de este grupo de fármacos suele ser de escasas horas. Sin embargo, por el fenómeno de acumulación intracelular, la posología, o sea, el número de tomas diarias que tiene que hacer el paciente de estas drogas, puede reducirse a 1 o 2 tomas diarias, debido a que, a pesar de que las vidas medias son muy cortas, gran parte del fármaco se acumula intracelularmente y por ende sigue haciendo efecto. A pesar de que la toxicidad de este grupo de fármacos es muy selectiva sobre la transcriptasa reversa viral, hay un grupo de polimerasas que sufre el efecto de estas drogas, que es la ADN gamma polimerasa, enzima presente en las mitocondrias. Por ende decimos que este grupo de fármacos presentan toxicidad mitocondrial, de lo cual se desprenden muchos los efectos adversos de este grupo de fármacos. Lo más frecuente es observar trastornos hematopoyéticos, manifestados como alteraciones en la serie roja, principalmente anemias, y alteraciones en la serie blanca, como granulocitopenias. Otras manifestaciones menos frecuentes de la toxicidad mitocondrial son las miopatías, las neuropatías periféricas, las alteraciones hepáticas, principalmente la esteatosis hepática, y más raramente casos de pancreatitis y de acidosis láctica. La inhibición de la ADN gamma polimerasa es algo común de este grupo farmacológico. Sin embargo, hay 3 drogas, el tenofovir, la amibudina y emtricitabina, que tienen muy baja afinidad por esta enzima, y por ende son las drogas que tienen mejor perfil de efectos adversos y mejor tolerabilidad por el paciente. El otro efecto adverso de este grupo farmacológico, independiente de este mecanismo, son los casos de hipersensibilidad. La acidobudina fue el primer antirretroviral que se desarrolló y que fue efectivo terapéuticamente para combatir la infección. Sin embargo, en la actualidad, debido a las toxicidades que posee, sus usos son restringidos. Principalmente se la reserva para el trabajo de parto, para la prevención de la transmisión vertical durante el trabajo de parto. Con ese fin se lo administra por vía intravenosa. En el caso del recién nacido, se administra la acidobudina por vía oral en formulaciones de jarabes. Y en algunos países se está utilizando para la profilaxis post-exposición de alto riesgo. La estabudina es un antirretroviral emparentado con la acidobudina, ambos son análogos de timidina y por ende compiten por su proceso de activación metabólica. Sin embargo, es un fármaco que posee limitaciones terapéuticas debido a las toxicidades que posee. Por un lado, son muy frecuentes las neuropatías periféricas y las alteraciones metabólicas manifestadas principalmente como lipoatrofia. Y además de todo esto, tiene complicaciones dependiendo de lo que es la función renal del paciente, debido a que se excretan por un proceso de secreción tubular. Todo esto hace que la estabudina sea un fármaco de difícil manejo y que quede muy relegado en la terapia antirretroviral. Dentro de los inhibidores nucleosídicos, habíamos visto que este grupo de fármacos compartía la capacidad
para inhibir a la enzima ADN gamma polimerasa, y que esa inhibición era responsable de muchos de los efectos adversos de este grupo de fármacos. Sin embargo, la lamivudina, la emtricitabina y el tenofovir son las drogas que menor capacidad tienen para interactuar con esta enzima, y por ende son las drogas con menor efectos adversos y por ende mejor tolerabilidad y mayor adherencia al tratamiento. Son drogas que además comparten la capacidad de ser activas contra los virus de la hepatitis B, que requieren ajustar su dosis en los casos de insuficiencia renal, y en el caso del tenofovir se recomienda administrarlo junto con las comidas debido a que las mismas aumentan la biodisponibilidad del tenofovir y se caracteriza por ser una droga nefrotóxica por sí misma. Con respecto a la abacavir y la hidranosina, son drogas que se encuentran en un segundo escalón en la consideración terapéutica. El abacavir es una droga que es metabolizada por la alcohol deshidrogenasa, por ende puede tener interacciones con el etanol. Se recomienda que un paciente que consuma abacavir se abstenga de tomar alcohol y que además requiere ajustar dosis en los casos que exista un trastorno de la función hepática. Sin embargo, el mayor problema del abacavir es que tiene un efecto adverso de hipersensibilidad muy frecuente, que puede ser muy grave y que está relacionado con un componente genético. Por ende, antes de administrar abacavir, siempre hay que hacer un testeo genético en búsqueda de este alelo que es el HLA B5701. La adenosina es una droga que posee grandes limitaciones por las interacciones que pueden ocurrir a nivel absortivo. Es una droga que es ácido lábil y que por lo tanto se inactiva en el pH ácido del estómago. Para poder ser utilizada en esquemas antirretrovirales, debe ser administrada en combinación con algún fármaco que aumente el pH estomacal. Y además, tiene interacciones con las comidas. Los alimentos disminuyen la biodisponibilidad de la adenosina y por ende se debe administrar lejos de las mismas. Por estos dos motivos es que la adenosina queda relegada en la consideración terapéutica. Los inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa son antagonistas no competitivos, que al unirse a un sitio diferente al sitio catalítico de la enzima, deprimen directamente el funcionamiento de la misma. Este sitio al cual se unen es propio de la transcriptasa reversa viral. No lo poseen las ADN polimerasas humanas y por ende su funcionamiento no se ve afectado por la presencia de estos inhibidores. Este grupo de fármacos posee una particularidad farmacocinética, que es que su eliminación depende exclusivamente de un proceso metabólico a nivel hepático. Todos estos fármacos son degradados por los distintos citocromos, principalmente el citocromo 3A4, y además se comportan como inhibidores o como inductores enzimáticos de los mismos, y por ende están sujetos a interacciones farmacocinéticas de importancia. Los efectos adversos más frecuentemente observados con este grupo de fármacos son las reacciones de hipersensibilidad, que generalmente suelen ser reacciones leves, manifestadas como erupciones cutáneas asociadas a prurito, pero no se descarta que puedan ocurrir reacciones de hipersensibilidad de mayor gravedad, como un síndrome de Stevens-Johnson. Por lo tanto, es importante reconocer la magnitud de esa hipersensibilidad debido a que puede ser una contraindicación para el uso de estos fármacos. El otro efecto adverso que se observa frecuentemente y que va de la mano con este mecanismo de hipersensibilidad son las hepatitis. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el uso concomitante de otras drogas que pueden resultar hepatotóxicas. Los fármacos más utilizados en nuestro medio son el efavirenz y la rilpivirina. La nevirapina, por ser la droga más asociada en los casos de hepatitis, se intenta no utilizar, y la delavirdina posee una limitación que dificulta mucho la adherencia, que es que requiere 3 tomas diarias para ser efectiva. Dentro del grupo, el efavirenz posee algunas particularidades. Primero, su metabolismo no está mediado principalmente por el citocromo 3A4, sino que está mediado por el citocromo 2B6, al cual además induce. Tiene otra particularidad,
que es que tiene un perfil de efectos adversos propio. Se destacan dentro de esta droga los efectos adversos neurológicos y psiquiátricos. Puede generar trastornos de la concentración, trastornos del sueño, cefaleas, todos efectos adversos que suelen resolverse luego de las primeras semanas de tratamiento con esta droga, y que raramente suelen ser una limitación para el uso de la misma. La rilpivirina posee algunas ventajas dentro de este grupo. Es una droga que tiene menor incidencia de efectos adversos y que además tiene una vida media muy larga, lo cual permite que su dosificación se reduzca a una única toma por día. En la contraparte, es una droga que tiene capacidad para prolongar el intervalo QT, que debe ser usada con cuidado en pacientes que consuman otros fármacos con capacidad para prolongar el QT. Los inhibidores de la proteasa son drogas que inhiben la maduración viral. La proteasa era la enzima encargada de clivar a la preproteína para obtener las proteínas individuales con las cuales iban a conformar partículas virales nuevas. Por ende, su inhibición impide que se formen nuevas partículas virales. Es un grupo de drogas que posee una ventaja, que es la alta barrera genética que poseen. Esto significa que el virus debe incorporar una gran cantidad de mutaciones para hacerse resistente a este grupo de drogas. En cuanto a su farmacocinética, son drogas que requieren varias tomas diarias debido a la corta vida media que poseen la gran mayoría de las drogas que conforman este grupo. Se eliminan principalmente a través de un metabolismo microsomal, principalmente a través del citocromo 3A4, al cual tienen gran capacidad para inhibir, siendo un sitio de interacciones farmacocinéticas, y su excreción es principalmente biliar. La excreción renal de estos fármacos es despreciable. Uno de los mayores problemas que suelen traer los esquemas antirretrovirales basados en inhibidores de la proteasa son las alteraciones metabólicas que suelen producir estos inhibidores y que suelen padecer gran parte de los pacientes en menor o en mayor medida. Las alteraciones consisten en un aumento de peso, en una redistribución grasa, que puede acompañarse de aumento de la glucemia, trastornos del colesterol y triglicéridos e incluso de la presión arterial, pudiendo llegar a conformar un síndrome metabólico completo. Otra de las limitaciones de este grupo de fármacos es la cantidad de tomas diarias que tienen que hacer los pacientes para mantener concentraciones estables y efectivas en plasma, debido a la corta vida media de la mayoría de los fármacos de este grupo. Para superar esta barrera, se han desarrollado coformulaciones de un inhibidor de la proteasa junto con otra droga capaz de inhibir el metabolismo de ese inhibidor de la proteasa y por ende prolongar la vida media del mismo. Esta estrategia farmacológica, en la cual una droga mejora el perfil farmacocinético de otra droga, es lo que se conoce como efecto booster. En nuestro medio se utilizan principalmente atazanavir o darunavir como inhibidores de la proteasa, coformulados con ritonavir o cobicistat. El ritonavir, si bien es un inhibidor de la proteasa, no tiene tanta capacidad para inhibir la misma, pero sí es un muy potente inhibidor de los citocromos. El cobicistat, por su parte, es un inhibidor absoluto de los citocromos. Por ende, estas dos drogas disminuyen el metabolismo del resto de los inhibidores de la proteasa, prolongando su vida media. Esta coformulación fija ofrece muchas ventajas terapéuticas. Por un lado, se mejora la biodisponibilidad del antirretroviral, disminuyendo las dosis necesarias en cada uno de los comprimidos. La prolongación de la vida media hace que también se prolongue el efecto del antirretroviral, y todo esto logra el objetivo principal, que es disminuir la cantidad de tomas diarias que requiere el paciente. Además de los efectos adversos metabólicos que ya describimos, los inhibidores de la proteasa se asocian a una larga lista de efectos adversos. Lo más frecuente de ver son los efectos adversos gastrointestinales, y le siguen en frecuencia la hiperbilirubinemia, la litiasis tanto vesicular como renal, la prolongación del QT y en menor medida también del intervalo PR, la hepatotoxicidad, los trastornos de hipersensibilidad, la osteopenia y en el caso del darunavir es un fármaco que está muy asociado a cefaleas. Algunas consideraciones especiales con respecto a los inhibidores de la proteasa.
Son drogas que deben ser administradas junto con las comidas, debido a que las mismas aumentan sustancialmente la biodisponibilidad, sobre todo de la tazanavir y del darunavir. La absorción de las mismas depende del pH. El paciente no debe tomar drogas que aumenten el pH estomacal, como antiácidos o inhibidores de la bomba de protones. A nivel metabólico, es importante destacar la interacción farmacocinética que puede ocurrir entre los inhibidores de la proteasa y las drogas que tengan capacidad para inducir a los citocromos, debido a que los mismos pueden aumentar la velocidad de depuración de los inhibidores de la proteasa, disminuyendo su efectividad. Dentro de ese grupo de drogas, destacamos a los antituberculosos, debido a que son drogas que tienen gran capacidad para inducir a los citocromos y debido a que la asociación VIH-tuberculosis, sobre todo en nuestro medio, es muy fuerte. Es muy frecuente encontrar pacientes en los cuales coexistan ambas infecciones. Por último, es importante destacar la interacción que puede existir entre los inhibidores de la proteasa y los anticonceptivos hormonales orales, debido a que los inhibidores de la proteasa pueden disminuir la biodisponibilidad, principalmente, del etilestradiol, disminuyendo así su efectividad. Por lo tanto, es importante hacer una consejería sobre diferentes métodos anticonceptivos disponibles para reevaluar y quizás cambiar el método anticonceptivo. Los inhibidores de la integrasa son el grupo farmacológico que se encuentra en primer orden de preferencia a la hora de confeccionar esquemas antirretrovirales. Debido a que su toxicidad es selectiva, los efectos adversos que se observan con estas drogas son muy escasos y son leves, y por lo tanto son drogas que son muy bien toleradas por los pacientes. Además, poseen la ventaja de que logran reducir y suprimir muy rápidamente la carga viral. Por todo esto, se dice que los esquemas antirretrovirales basados en inhibidores de la integrasa poseen superioridad terapéutica, debido a que la adherencia y la efectividad para suprimir la carga viral son mucho mayores que otros esquemas antirretrovirales que no poseen estos fármacos. Respecto a la farmacocinética de estas drogas, se recomienda administrarlas junto con las comidas, debido a que las mismas aumentan la biodisponibilidad de los inhibidores de la integrasa. Y por el contrario, estos fármacos tienen la capacidad de quelar cationes divalentes. Por lo tanto, pueden interactuar con antiácidos y laxantes salinos, los cuales disminuyen su biodisponibilidad. La eliminación de estos fármacos se produce principalmente a nivel del hígado, por un proceso de metabolismo, ya sea con ácido glucurónico, en el caso del raltegravir y el dolutegravir, o por un proceso de oxidación a través del citocromo 3A4, en el caso del elvitegravir. Existen formulaciones de elvitegravir con cobicistat para aprovechar el efecto booster y mejorar la vida media del elvitegravir. Los efectos adversos observados con este grupo de fármacos suelen ser leves y muy raramente motivan el abandono del tratamiento por parte del paciente. Suelen ser observados efectos adversos gastrointestinales, cefaleas y menos frecuentemente miopatías o casos de hipersensibilidad. Para comenzar el tratamiento antirretroviral, la SADI recomienda coformulaciones de fármacos basándose en su efectividad para suprimir la carga viral y en el mejor perfil de efectos adversos posibles, reservándose así las drogas de mayor toxicidad para los casos en los cuales exista resistencia viral a los antirretrovirales menos tóxicos. Por último, veremos qué ocurre con el tratamiento antirretroviral en dos situaciones especiales. En el primer escenario, puede ocurrir que el diagnóstico de VIH se logre alcanzar en el contexto de una infección oportunista, en la cual el comienzo del tratamiento antirretroviral puede generar más daños que beneficios en el paciente. El proceso de reconstitución inmune puede generar un cuadro inflamatorio en el paciente que agrave la enfermedad oportunista. Esto suele observarse con la tuberculosis y con las infecciones que afectan al sistema nervioso central. En ambos casos, se prefiere diferir
el comienzo del tratamiento antirretroviral. En el caso del embarazo y de la lactancia, el beneficio potencial del tratamiento antirretroviral supera el riesgo teratogénico de los antirretrovirales. Por lo tanto, deben recibir tratamiento antirretroviral independientemente de la carga viral y del recuento de CD4, buscando la combinación de fármacos que demuestre ser efectiva para suprimir la carga viral de forma individualizada. Les dejo mi mail para cualquier consulta que pueda haber quedado de esta clase. Muchas gracias por su atención.